La noche había caído, y con ella un aire de misterio envolvía como un manto la solitaria casa de Raúl. Durante semanas, un rumor inquietante se había extendido entre sus amigos. A las 3 de la madrugada, los videojuegos encendían sus consolas por sí mismos y una presencia siniestra comenzaba un macabro juego del cual era difícil escapar. Intrigado y escéptico, Raúl decidió probar la leyenda por sí mismo. Esa noche, después de la medianoche, se preparó. Apagó todas las luces de su cuarto, se acomodó en su silla gamer y encendió su consola con la firme intención de estar desprevenido a las 3 en punto. El entorno en su habitación permaneció en un incómodo silencio, excepto por el ligero zumbido de la consola y el tic-tac inquietante del reloj en la pared, que se volvía cada vez más audible mientras las manecillas se acercaban al trío temido de ceros. Con precisión casi supernatural, la consola se reinició exactamente cuando el reloj señaló las 3. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero aún no perdía su escepticismo. En la pantalla apareció un juego que nunca había visto, El despertar de las sombras. Sin pensarlo mucho, le dio un vistazo a la nueva opción de juego. La figura sombría de la portada tenía una expresión perturbadora que parecía seguir sus movimientos y, tras un par de clics, se encontró dentro del juego. El ambiente en el videojuego era sombrío y apocalíptico. Raúl exploraba un pueblo oscuro, envuelto en una niebla tan espesa que dificultaba la visibilidad. Los gráficos parecían extraordinarios, y cada detalle cobraba vida de forma espeluznante. Cuanto más avanzaba, más pesado se volvía el aire, y la sensación de ser observado lo envolvía como una prisión invisible. De repente, un susurro salió de los altavoces, pero no era parte del juego. Una voz grave y distorsionada que decía su nombre, Raúl. Raúl. Únete. Su corazón se detuvo por un instante, pero atribuyó el suceso a una falla técnica. Seguramente, era parte del juego, se decía a sí mismo. A medida que pasaba más tiempo intentando avanzar, notó que las sombras en pantalla se tornaban más vivas, más reales. De pronto, una de ellas emergió de la neblina en el videojuego y su figura espectral se reflejó en la esquina de su habitación. Raúl se frotó los ojos, negándose a creer lo que veía. ¿Era posible? ¿Acaso se había quedado dormido? Pero el miedo era tan palpable que resultaba imposible estar soñando. En un acto desesperado, intentó apagar la consola, pero esta, como si estuviera poseída, ignoró sus esfuerzos. La figura en el juego cobró dimensiones reales cuando atravesó la pantalla. Su forma etérea buscaba alcanzarlo, mientras murmuraba, «Únete al juego eterno». En ese límite entre la ficción y la realidad, comprendió que no había escapatoria. Al comprender que la leyenda era cierta, el terror que lo paralizaba cedió paso a un instinto de supervivencia. Corrió hacia la puerta, sabiendo que no podría vencer a su oponente, su única opción era huir. Al salir del cuarto y aferrarse a la manija de la puerta, se dio cuenta del eco ominoso, los pasillos zumbaban con el sonido del juego. Nadie más estaba en casa. El reloj marcaba exactamente las 3:30 cuando se lanzó al exterior, dejando todo atrás. La policía, al investigar más tarde, encontró la consola apagada y un cuarto que parecía normal. Solo el miedo en los ojos de Raúl y su negativa a volver a jugar videojuegos de noche dejarían entrever lo ocurrido. Con el tiempo, las historias sobre aquellos que encendieron sus consolas a las 3 siguieron circulando, uniendo lugares lejanos por el hilo común del terror desconocido. Se decía que aquellos juegos malditos seleccionaban a sus jugadores y que, una vez atrapados, nadie realmente sabía si lograrían volver a la realidad que todos damos por sentada.